Ok. Con respecto a la pregunta, sí, se va a grabar la clase de hoy día. Más que todo, esta clase es para el tema de la resolución de los dos ejercicios que el docente de la materia les pidió de trabajo práctico, ¿no? Que es para el día de mañana. No sé a qué hora, pero supongo que hasta la medianoche. ¿Ok? Bien. Eh, por favor, los que vayan ingresando, escriban en el chat del Zoom a grabar desde este momento. Si no es necesario el número de carnet, ¿no? ¿O sí? Sí, porque ahora algunos ponen su nombre y se van, digamos. Y con eso ya es imposible que se lean a otros Número de que carnet, entonces, ¿no? sí, por favor. Recording in progress. Bien, jóvenes, está en este momento grabando esta primera ayudantía. Bueno, primeramente voy a proceder a compartir mi pantalla. Me avisan por favor si es que se ve. Se puede ver, ¿no? Se puede ver la pantalla. Sí se ve. Okay. Bien, vamos a proceder a compartir las pantallas. Fíjense primero este ejercicio que lo mandó el docente que dice práctico 1 RL. La R y la L significa, la R significa resistencia y la L significa inductancia. ¿Ok? Y aquí el docente lo que hizo fue un recorte de un ejemplo, un ejercicio. En este caso de este problema, ¿no es cierto? Bien. Vamos a proceder de la siguiente forma y voy a hacer utilizando la palabra supuesto o hipotéticamente o podría haber sido. ¿Okay? Imaginemos que este ejemplo que vemos ahorita es la pregunta de su primer parcial que van a dar, yo creo que aquí unas 2 o 3 semanas. ¿Ya? Va a ser su examen de ustedes y se lo va a plantear tal cual lo ven aquí. Pregunta número 1 empieza a las 7 en punto y tienen aproximadamente una media hora para hacerlo, para resolverlo, rellenar los datos en la tabla que ustedes tienen aquí presente. En este caso, vamos a ver quién está aquí presente. Vamos a hacer como un ejemplo, para que no piensen que me estoy inventando tal vez. 22. Con Quintero, auxiliar con Quintero. Vamos a empezar primero con la señorita. Luisaga Blanco, Yasmín Belén, ¿se encuentra aquí? No está. Ok, ok, bien. Luisaga Belén Yasmín. Okay. Vamos a hacer con la señorita. La número 32. Entonces, esta va a ser la pregunta de su examen. Fíjense que aquí está recortada esta parte. A todos les llegó en su Classroom o formulario esta hoja de Excel. Y ustedes tienen que ir inmediatamente a su número de lista y ver qué es lo que me dice acá. En este caso vemos que aquí en esta tabla Excel dice tensión de fuente y aquí hay muchos datos distintos. Fíjense que hay varios datos, ¿no es cierto? Entonces usted ve su casilla prácticamente, ¿no? Que es esto. Luego ve la pregunta que dice. Acá dice corriente, acá dice tensión y aquí hay unas cosas que tal vez ya lo conoce. Me dice por favor si es que ya conoce esta parte. No, nada. Señorita. Bien. En esta parte hay hay tres columnas por cada pregunta. En este caso dice corriente y tensión. Vemos aquí nosotros algo interesante, que es esta figura del ejemplo 7.5 y vemos efectivamente que es un circuito que tiene varias resistencias, pero al final va a ser un equivalente, por eso es
la parte R, la letra R, y una sola inductancia, lo cual me dice que es un circuito RL. Ahora, si este circuito es, como habían dicho anteriormente, si es eh, si es, eh, lo siento, se me fue la palabra. Sin fuente. Ah, sí, exactamente. Si este circuito es sin fuente o es con fuente, ¿ya? Ustedes para identificar, esto es un poquito complicado, ya que el motivo, la identidad de día es hacer este ejercicio y explicárselos para que ustedes hagan la tarea, ¿no es cierto? Pero también tengo que aprovechar para explicarles cómo deben analizar el circuito, no solamente hacerlo por hacerlo ya. Bien, fíjense que en este circuito vemos que tiene conectada una fuente de 10 voltios y los demás componentes, ¿no es cierto? Y hay algo aquí muy interesante que es un interruptor. Pueden verlo, ¿cierto? Y hay un interruptor con una flechita en sentido horario. Lo pueden ver, ¿no? Sí, oficial, se ve. Señor- señorita Luisaga. Sí, se ve auxiliar. Ok. Noten que para identificar si un circuito, en este caso voy a recalcar muy bien, para el capítulo 7, que es el tema que están viendo en este momento, que se llama circuitos de primer orden, hay dos circuitos, el circuito resistencia capacitores y el circuito resistencia inductores. Y dentro de esos dos hay un desglose extenso, que uno va a hacer con fuente y sin fuente, y el otro también que va a ser con fuente y sin fuente. Entonces va a haber como 4 títulos para estudiar. Se tiene esa parte, ¿no? Entonces, como hay esos 4 títulos para estudiar, ustedes deben, al momento de que el docente lee el ejercicio, identificar cuál de esos es y ver qué procedimiento utilizar. ¿Entiende? Ya, poquito. De a poquito, de a poquito. Entonces, fijémonos, ¿y cómo yo identifico cuando un circuito es con fuente y sin fuente? El nombre me lo dice. Un circuito con fuente, obviamente, es un circuito que está conectado a una fuente de energía, como puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente, depende del caso. Ese es un circuito con fuente. Y uno sin fuente es que no lleva ninguna componente que le suministre energía al circuito. Ahora, puede darse casos de que ustedes vean en el SADICU ejemplos que diga circuito RC sin fuente y vean una fuente y digan, oigan, esta parte como que me está chipando, ¿por qué dice que es con fuente, que es sin fuente, pero yo la veo ahí la fuente de voltaje? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Para dejar el capacitor conectado, creo que era cargado o algo por así. Más o menos va por ahí. ¿Cómo yo identifico un circuito que sea con y sin fuente, independientemente de que sea un circuito RC o RL? La clave es ese interruptor que se encuentra ahí en este ejemplo. Ustedes ven el interruptor y ¿qué dice? Que un tiempo igual a 0, escuche bien, un tiempo igual a 0, el interruptor se va a cerrar. Eso quiere decir que el interruptor se cierra e inmediatamente podemos ver que hay 3 mallas, ¿no es cierto? 3 mallas cerradas. 1, 2, 3, 3 mallas. 3 mallas, ¿no es cierto? Pero antes, o sea, cuando es un tiempo menor a 0, el interruptor está abierto y por lo tanto esa parte no se logra comprender. ¿A qué me voy con todo esto? Mejor vamos a utilizar aquí la pizarra, vamos a ponerla aquí. ¿Listo? Acabo de copiar el ejercicio. Está acá, lo voy a centrar un poco y voy a empezar a hacer lo que es parte de la ayudantía, el análisis. Estos circuitos de primer y segundo orden siempre los deben identificar de la siguiente forma. Tienen que dibujarlo en un tiempo
menor a 0 Tiempo igual a 0 y tiempo mayor a 0. y un tiempo mayor a 0. Ya. El igual a 0 todavía no. Es un tiempo menor a 0, fíjense que el interruptor aquí está presente y me dice que un tiempo igual a 0, el interruptor se va a Se cerrar. va a cerrar, entonces estaba abierto. Y entonces antes del 0 estaba abierto. Ajá. Aquí está esta fuente. No voy a colocarle datos ya porque voy a tardar mucho más poniéndolo. ¿Qué vamos a hacer? Eso no existe, entonces es así nomás. No existiría esa pequeña línea. En realidad existiría, pero estaría Pero algo no así. está, no está No, prendido. no forma parte de mi análisis ahora, porque es solamente un cable pelado que está totalmente al aire. Entonces, yo lo puedo dejar así como ustedes ven, o simplemente puedo borrarlo y evitarme cualquier eh, cualquiera cualquier confusión. ¿Ok? Hasta ahí se comprende, jóvenes señorita. Sí, sí. Ok, bien. Entonces, fíjense esta parte. Yo dibujo cada elemento. Dibujo cada elemento. B sub 0. Aquí está la I sub 0. Después vamos a explicar qué son estos elementos. Aquí solamente los estoy dibujando para que lo tengamos presente. Ya la próxima vamos a hacer la diantía con cada elemento, con cada subtítulo para que lo vayan conociendo mejor. Solamente por hoy día vamos a hacer algo de esto para que presenten su tarea y así tengan nota de eso. ¿Ok? Y entonces, en un tiempo menor a 0, el circuito estaba así. Ahora un tiempo mayor a 0. Obviamente ese interruptor que yo veo ahí se cerró. Básicamente ahora se cerró. Está ahí cerrado. Se forma una malla más. Ahora ya tengo 3 mallas y obviamente mis componentes o mis ecuaciones van a cambiar totalmente. Todos aquí han pasado la materia de circuitos Circuito eléctricos con 1. el ingeniero Quispe, o hay alguno que ha pasado con el ingeniero Alvarado. Quispe. Con Quispe yo pasé. Yo con Smith, ¿Con quién? Disculpe. Smither. Ah, ok. Bien. Entonces, en esta parte, al menos lo que es circuitos eléctricos, deben de conocer más cosas, más quizás, digamos, teoremas o explicaciones de cómo hacer el análisis o el razonamiento. ¿Ya? ¿Quién fue su auxiliar de circuitos 1 de ustedes, señores? No tuvimos en mi caso. No había en esa época. No había. No había auxiliar. Había, bueno, en mi época era Stephanie, creo que se llamaba. Pero casi Stephanie no Plata. tomaba clase. Una Ok. auxiliar llamada apellidada Plata. Ok. ¿Y cuántos ejercicios lograron resolver con la señorita Plata? 1 por clase. Tardaba mucho en explicar. Era lenta, mentira, pero enseñaba bien. Ok, eso está bien. Acá se comprende. Bien. ¿Cuál fue la pregunta aquí en sí de todo esto? Es si este circuito efectivamente es un circuito con fuente o sin fuente. Aquí lo estoy abriendo para que no me cueste escribirlo. ¿Quién vota por la opción de que este circuito es un circuito con fuente? ¿Qué me dicen yo? ¿Ale? Yo. ¿Y los que dice que es sin fuente? Yo. Bien. En realidad la respuesta sería que este es un circuito con fuente. ¿Por qué?
porque es un circuito con fuente. Todo tiene que ver con este elemento que es el interruptor. Este interruptor de acá. Cuando el interruptor se cierra o cuando este cambio abrupto, por ese nombre abrupto, o sea, algo que modificó la forma física del circuito, en este caso este interruptor, que va a modificar la forma física del circuito, lo cambia totalmente. Ahora, como estamos en un circuito RL, la R y la L, ok, el que nos interesa ver es esta componente. La resistencia no nos compete, no nos interesa, solamente la inductancia. ¿Y la inductancia cuál es? Es esta acá, ¿correcto? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, todo claro. Ok. Fíjense la inductancia. En un tiempo menor a cero, la inductancia está conectada de una forma a esta fuente, ¿cierto? A la fuente de voltaje o una fuente de energía. ¿Se entiende, no? Esta inductancia se encuentra de alguna manera conectada a esta fuente de voltaje. Acá hay un malla y mediante tensión en nodos, etcétera, le llega algo aquí. ¿Se comprende, no? Sí, sí, auxiliar. Ahora, al hacer este cambio abrupto de este interruptor, ya sea que se abre, se cierre, esté de forma horizontal, vertical, diagonal, lo que sea que ustedes quieran, o incluso puede ser no en un tiempo igual a 0, sino un tiempo igual a 2, 3, 4, 5, si ya depende del caso. En última instancia, en este tiempo, cuando pasa este cambio, fíjense aquí, este elemento como es el inductor, ¿está conectado no, o está desconectado de una fuente de energía? Conectado. Sigue conectado, entonces lo que me interesa a mí al final de cuentas es este tiempo, el tiempo mayor a 0, para ver si es que el elemento a estudiar como el inductor se encuentra conectado indirectamente a una fuente de energía como esta fuente de voltaje. Si cumple esa condición, si está conectado indirectamente con esta fuente de voltaje, inmediatamente podemos decir que es un circuito RL con fuente. ¿Se entendió? O sea que ambos circuitos, tanto cuando es menor y mayor a cero, es un circuito con fuente, ¿no? En realidad, varían los casos, pero para que no se chipen, solamente necesitan saber este de aquí. Ver este. Echarle ojo a este de aquí. Eso también dependería de la posición del interruptor en el lugar en el que está puesto en el circuito. Como sea que esté conectado al interruptor, como sea que esté el circuito, si en un tiempo mayor a 0, indirectamente está conectado a una fuente de voltaje, el elemento como el inductor o el capacitor, podemos decir que es un circuito con fuente. ¿Okay? No importa la En el posición. caso que el interruptor libere el circuito sería sin fuente, ¿no? Si libera el circuito, o sea, si libera el elemento del voltaje, que es una fuente de energía, en este caso, inductor a estudiar, ahí será sin fuente. Por eso ahorita vamos a ver ejemplos para que ya un poquito vean cómo es la asociación que tenemos de los circuitos con y sin fuente. ¿Ok? Entonces yo le dije que este ejercicio es sin fuente, es un RL, pero corrijo, es un RL con fuente. Yo aquí veo que es el ejemplo 7.5 del sádico. Yo hasta ahorita no sé si verdad está en esa casilla de RL con fuente. Yo al analizar, yo sé qué es. Entonces vamos a corroborar viendo el PDF de la materia. Ya ustedes saben que el ingeniero Ortiz utiliza el SADICU. En este caso, de preferencia, la quinta edición. Y el tema a estudiar es el tema número 7, que es circuitos RC, perdón, circuitos de primer orden. Todo esto que ven aquí, todo esto de acá, toda esta teoría, debería ya haberse explicado, pero como les dije, no va a alcanzar el tiempo, pero
mejor hacemos el ejercicio tarea y ya después para la siguiente se las debo y le explico todo con más calma, pero sin tratar de pasarme, ¿no? Bien, fijémonos acá en este ejemplo, el ejemplo número 7.4, fíjense, de la página 226 del SADICO quinta edición. Fíjense que está aquí el circuito, ¿no es cierto? El subtítulo me dice que este tema que estamos viendo ahorita es un circuito RL50. Vamos a ver un ejemplo aquí, fíjense, ¿no es cierto? Aquí a un tiempo igual a 0 esto se abre. Aquí ya hacen el análisis para un tiempo, fíjense aquí. El inciso A, o esta gráfica A, es para un tiempo menor a 0. Es un tiempo igual a 0, este circuito, o este interruptor, mejor dicho, se abre. En todo caso, antes de 0 estaba abierto o estaba cerrado. Estaba cerrado, ¿no? Cerrado. Estaba cerrado. Entonces, quedaría de esta forma. Quedaría de esta forma. Bien. Y fíjense que antes de 0 está conectado a la fuente de 40 voltios. No se pierdan en este tema de serie paralela, esto nada que ver. Nada tiene que ver. Antes de 0 está conectado a una fuente de 40 voltios, este inductor que estaba por acá, en esta línea vertical, que ahorita se borró y les voy a decir por qué. Pero en un tiempo mayor a 0, o sea, inciso B, el acá, fíjense que de alguna manera el inductor se desconectó de esta fuente, ya no hay. Eso me quiere decir que un tiempo mayor a 0, o cuando hubo ese cambio abrupto mediante la posición de este interruptor, la fuente se desconectó y no tiene aquí nada. Entonces, luego del cambio abrupto del interruptor, el inductor se quedó sin fuente. Entonces sería un circuito sin fuente, como está en el tema. De esa misma forma van a analizar todos los ejercicios. El 7.5, de igual forma, fíjense. Ahí está, ¿no? Bien. En este caso, esto se trata del que tenemos en pantalla, que es el ejercicio 7.5 cabalmente. Está el interruptor, está el está todo esto, ¿no? Estos elementos. Es algo contradictorio, ¿no? Por el tema de que... Aquí fíjense algo que está muy interesante. Acá acaba de pasar algo. Acá pasó algo y alguien podría decirme qué fue lo que pasó. Hemos encontrado un bug, se podría decir. Allen. Miren esta parte, miren este cuadro de aquí arriba y miren estos dos ejemplos de acá abajo. ¿Qué les dice? Dice que cuando se abre el circuito hace un cortocircuito, anula la fuente. Ok, está bien por ahí, pero ¿qué más? ¿Qué más pueden ver ahí? Cortocircuito. Ya, Se cortocircuita. Cortocircuita el inductor. sí, está bien la respuesta. Quedaría abierto como...
Sigan viendo. Lo tienen por ahí. ¿Eso es para un tiempo mayor a 0 o menor? Esto para un tiempo igual a 0, el interruptor se está cerrando. Es lo que me está diciendo el enunciado, ¿no? Eso es lo que me dice en este momento. Explíquelo mejor porque no manejamos audio. Ok. Enseguida se lo explico. Bien. Ya. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacer un cuadrito aquí a la izquierda y otro cuadrito aquí a la derecha. Aquí yo también lo tenga. Y acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner por acá. Insertar salto de página. Ok. Y vamos a estar aquí nosotros. Bueno, ahí. Vamos a tratar de hacer esta parte con ayuda de Sadiku para que vean cómo es el procedimiento. Dibujar. Vamos a hacer la siguiente forma. En un tiempo menor a 0, esta fuente, en este caso vamos a utilizar el dato de la señorita, que va a ser, si no me equivoco, 9.64. Entonces, este dato de la fuente va a ser 9.64 voltios, el que estamos utilizando el ejemplo de su compañero, ¿ok? 9,64 voltios. Es un tiempo menor a 0. Es un tiempo menor a 0. La fuente está conectada al inductor. Está la fuente más menos los 9,64 voltios. Está esta resistencia que se mantiene. El tiempo menor a 0, ¿qué me dice? En un tiempo igual a 0 se cierra. Y antes de eso estaba totalmente abierto. Entonces estaba aquí el número, los 2 ohmios. Está esta resistencia de 3 ohmios. Luego está esta otra resistencia de 6 ohmios. Ok. Y luego está este inductor de acá. Los 2 Henry. Y está lo siguiente, que son esas flechitas o voltajes que se escriben a lo largo de todo esto, que sería más, menos, voltaje inicial. Está este I sub 0. Y esta corriente I. Ok. Antes de continuar, para los circuitos, en este caso RL, sin fuente, hay una ecuación especial que nos permite resolver lo que es que la corriente del inductor en función del tiempo va a ser igual a la corriente inicial del inductor, por eso pongo aquí la letra L, multiplicado por el neperiano elevado a la menos t, dividido una constante de tiempo llamado tau. Y todo esto está en amperes.
amperios, son unidades. Y tau, esta constante de tiempo para los circuitos RL, es básicamente la única inductancia en el circuito dividido una resistencia equivalente o también llamada resistencia de Thevenin. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes, señorita? Es una fórmula fija. Sí, es una fórmula fija para los circuitos RL. El del tau. El tau también. Esa fórmula es para todos los circuitos que están sin fuente, o también funcionan para los que tienen fuente. Es un RL sin fuente. Es un RL sin fuente. ¿Y el tau también? El tau se mantiene tanto para los circuitos RC, RL con y sin fuente. El tau es el mismo. Pero la ecuación de la corriente o voltaje que vamos a ver después varía uno con fuente y otro sin fuente. Ahorita vamos a verlo ya. En resumen, cuando sea con fuente vamos a ver una parte interesante que se llama corriente infinito y voltaje infinito. Pero como nosotros estamos ahorita en el tema sin fuente, solo necesitamos esta pequeña expresión. ¿Okay? Y el tau está en segundos, ¿no? Sí, está en segundo. Está en unidades de segundo. En el sistema internacional. Otra consulta más, jóvenes. Bien. Aquí hay algo muy interesante. Es la pregunta del ingeniero. Fíjense que aquí hay dos corrientes y un voltaje. ¿Se entiende, no? Dos corrientes y un voltaje. Aquí está su compañera, Isaga Belén. Y aquí está. Dice corriente y dice tensión. Pero en el gráfico o en la figura tengo dos corrientes y una tensión. La tensión es una de la pregunta que me está diciendo. Pero la corriente a cuál se refiere. Pues que al docente le faltó aquí poner otra columna más diciéndome la otra corriente. ¿Ustedes qué creen? ¿Es la misma o no? No. Yo creo que tal vez es solamente la corriente y no la sub cero. No sé. En realidad difiere un poco. Fíjense aquí que dice su enunciado del docente. En el circuito que se muestra en la figura 7.19 hay I sub 0, B sub 0 y la letra de la corriente I. Por todos los tiempos, suponiendo que el interruptor estuvo abierto mucho tiempo. Entonces, como les dijo una cosa, pero en el Excel hice otra, entonces, para evitar cualquier complicación, ustedes deben hacerlo de igual forma. Si aquí se olvidó el docente ponerle, digamos, yo que sé, esto aquí va a ser una corriente, y aquí ustedes le van a poner seguramente corriente I nomás, ¿no? Ahí está I. Y aquí la tensión, lo mismo. Esto va a ser tensión B sub 0. ¿Ok? Y aquí nos falta la corriente I sub 0, entonces lo que hago va a ser añadirla. De todos modos lo añado. Lo voy a añadir. Y le explico al docente, ingeniero, añadí una columna más porque creo que faltó que le ponga a usted esa pregunta, ¿no? Puede ser una pregunta trampa como que se le haya pasado. ¿Se tiene esa parte, señorita? Sí, sí. Entonces, tome en cuenta bien la pregunta. Fíjense que dice acá. Y si le falta algo, pues lo aumentan y le dicen aquí está ingeniero. De todas maneras, él lo va a ver, así que va a saber, digamos, a qué se refieren cada uno. Bien.
Bien, bien, bien. Entonces, eso. ¿En qué estaba aquí, ¿no? Llevamos por esta parte que ya está resuelto. En un tiempo menor a cero, fíjense que está conectado a esta fuente de voltaje de 9.64 voltios, que es el dato de su compañera. Y lo que vamos a hacer aquí nosotros es analizar, ¿no es cierto? Quizás su auxiliar de circuito les dijo que en DC, en corriente directa, o sea que no es en función del tiempo, que son solamente una línea segmentada o una sola uniforme, los inductores, al estar conectados a una fuente sea de voltaje de corriente, se cortocircuitan. Se forman aquí dos redonditos y un palito. Esto de los inductores se cortocircuitan. Ahora, si fuera un capacitor que vamos a hacer más adelante, el circuito se abriría, dejando nula esa rama. ¿Entienden esa parte, jóvenes, señorita? Eso es solo cuando el tiempo es menor a cero. No. Cuando un elemento como sea un voltaje o una corriente está conectado a este inductor o capacitor. Por si acaso se va a cortar ahorita el link de la transmisión. Voy a pausar hasta acá y les envío otro link para seguir continuando ya. Así que lo paro ahorita. Atentos. Voy a grabar. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Me dicen si se puede ver, por favor. ¿Se ve, no? Sí. Bien. Hemos dicho lo siguiente, que es un circuito DC, que significa corriente directa. El elemento, como es ser el inductor, que tiene esta forma de una bobina, al estar conectado con una fuente de voltaje, más o menos, de corriente directa, voltaje, o una fuente de corriente, como era esta una flechita, corriente directa. Este elemento, como es el inductor, básicamente se transforma en se cortocircuita y se convierte solamente en una línea, en una rama. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Y para el caso de un capacitor, cuando está conectado a estas fuentes que les acabo de dibujar yo, está acá, el capacitor se abre. Se abre. Es por eso que el cálculo de estos elementos, como son voltajes y corrientes, en los capacitores e inductores se hace mediante ecuaciones diferenciales y otras cosas más. Es un poquito más complicado, se podría decir. Y ustedes me dirán, oh, pero hemos hecho ejercicios con condensadores y inductores en circuitos 1, pero yo lo vi muy fácil. Claro, depende del caso. Lo que tal vez ustedes no se dieron cuenta era de que en circuitos 1, esos elementos como sea el capacitor, el inductor, que son de, ¿cómo se llama? Unidades de faradios y henrios, fueron transformados a impedancia ohmio, ¿correcto? ¿Alguien se dio cuenta de eso? Jóvenes. Sí. O supongo que multiplicaban por la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Alguno se percató de esa parte? Jóvenes. Señorita. Sí, eso se llama el circuito 1. Sí. Bien, era porque ustedes lo estaban analizando como si fuera un circuito AC, corriente alterna.
por ese tema de la frecuencia W igual a 2pi por F y algo más, ¿no? Totalmente distinto. Pero bueno, eso ya nos va a dar tiempo para hacer. Entonces, este circuito que yo tengo acá, que es el que dibujé hace un momento, que es un tiempo menor a 0, ahora con lo que pasó, de que está conectado a esta fuente de 9.64 voltios, va a pasar lo siguiente. El elemento como ser inductor se va a terminar uniendo y cortocircuitando. Sería aquí 2 ohmios, sería aquí 3 ohmios, y aquí los 6 voltios, se baja acá, se viene acá, y este elemento que vemos aquí se cortocircuita, o sea, sube aquí 2 redonditos o una línea y se va. Bien. Auxiliar, ¿por qué Entonces, no hay volteo ¿cómo? a la resistencia? Ohmio. Se confundió de unidad. Vale. Voltio aprecia en vez de ohmio. En el El C. 6 Le no puso es, 6 voltios a la resistencia es que está 6 en paralelo. Ah, lo siento. Ahora estaba pensando otra cosa. Gracias. Igual es complicado dibujar esta acá. Ya. Entonces, nuevamente dibujo mi circuito, lo analizo, anoto estos valores de sub 0, o este gráfico que me ayuda ahorita a resolverlo, y sub 0. Y aquí esta corriente I que no conocemos, pero la vamos a conocer. Ya. Bien. Entonces, tenemos estos elementos, que es B sub 0, I sub 0 y corriente I. Acá hay una parte muy interesante, no interesante, sino que a veces hay confusiones. Hay confusiones respecto a la nomenclatura de las letras. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes pensarán ahorita, pero aquí mi sub 0 se parece a un 10, debe ser un poquito más bonito. Ustedes pensarán ahorita lo siguiente, que esta I sub 0 que estoy aquí apuntando con esta flecha, todos son flechas, ¿no? Que esta I sub 0 que yo estoy apuntando con esta flecha de color negro, se trata de la I sub 0 que yo quiero para mi fórmula. ¿Y está acá? ¿Qué dicen ustedes? No, tiene que ser la corriente de que pasa por el inductor. Ok. Entonces, para evitar hacer confusiones del tema de nomenclaturas, etcétera, ¿les parece bien si aquí le cambiamos la nomenclatura y lo hacemos, no solamente el nombre y después le ponemos otro para no confundirnos de elementos? Por ejemplo, acá, lo que yo quería decirles era que en vez de poner B sub 0 aquí, le pongamos, digamos, yo qué sé, le pongamos, no sé, BX. Y esta acá va a ser la corriente I, Z, y la otra va a ser I nomás. ¿Ok? Solamente para cambiarlo, tener totalmente separada una respecto a la otra. Entonces aquí no sería B sub 0, sino sería BX.
aquí no sería sub 0, sería no, ¿saben qué? Mejor déjame así, no, porque el libro está de otra cosa, voy a tener solo que van a estar atentos a lo que digan, ¿ok? IO, démosle IO, no I0, IO, la corriente IO. Bien, entonces, fíjense que están estos tres elementos, el voltaje O y la corriente O y la corriente I, ¿ok? Están esos elementos. Y en mi pregunta de mí, tengo aquí que me dice calcular para los tres sus valores respectivos en estos tres tiempos, antes, durante y después. Entonces, nosotros estamos aquí ahorita, en el menor a cero de la corriente I, en el menor a cero de la tensión BO y en tiempo menor a cero de la corriente I, la corriente IO. ¿Ok? Entonces, lo que vayamos a calcular nosotros aquí, en esta parte, o sea, en esta pantalla, van a ser los valores de estos de acá. En este caso, de su compañera, vendrían a ser eh, esto de acá, ¿no? Este de aquí, este de acá y este de acá, esto lo va a rellenar. Bien. Y entonces, ¿qué dice todo esto? ¿Qué dice esta parte del cálculo de ustedes? Dice que primero debemos calcular lo que es la corriente un tiempo menor a cero del inductor. Entonces, vamos a calcular la corriente del inductor en un tiempo menor a cero. Aquí ya lo está dando, ¿no es cierto? La fórmula que sería que la corriente del inductor en un tiempo menor a cero va a ser igual a, está ocupando lo que es la llamada división de corriente, que es básicamente el voltaje dividido estas resistencias en serie, ¿no es cierto? Que sería el 2 sumado al 3. En este caso, para su colega o su compañera, ¿cuánto sería eso? Aquí sería 9,64 dividido entre 2 más 3. ¿Cuánto les da eso? Jóvenes. 1.92. Sí, 1,93 redondeado. Aquí se borra un lápiz aquí. Da 1,93 amperios, ¿no es cierto? ¿Qué Y aplicaste ahí? se dice que es la división de corriente. Es Ley de división de Ohm. corriente. Y ley de Ohm, prácticamente, ¿no? Pero el 6, ¿por qué no lo toma en cuenta? Eso es lo raro, debería entrar el 6 en un circuito serie. A esa parte un poquito difiere en el tema del libro. Sí, si va a aplicar eso, debería entrar el 6 también. Está en la malla. Hagámoslo como dice el libro por el momento y vamos a hacer ahora nuestro análisis, nuestro razonamiento verdadero. ¿Ok?
Solamente esto por si ya tarea, no sé, el ingeniero, entonces ustedes lo hacen y dicen, oh, aquí lo hice con este método y ya se libera la tarea. Ahora si quieren profundizar más, igual vamos a hacer. Primero hagamos el caso libro. Básicamente aquí aplica la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. En este caso la resistencia vendría a ser el, el voltaje para esta acá, ¿no es cierto? Para la de 3 ohmios, porque aquí está mi interés, ¿no? Que es la corriente B, la B sub 0 o B sub O. Que por, como le digo, que por ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a la corriente que circula a través de ella. En este caso dice I sub T, multiplicado por la resistencia que va a ser 3. Y en el caso de la señorita, vendría a ser 1,93 multiplicado por 3. ¿Cuánto le da eso? 5,78 voltios. ¿Cuánto? 5,78 voltios. Es 78, no 5, 7. Por favor, en otra, dígalo por números, porque a veces creo que se entrecortan los estos y no se escucha bien. 5,78, nada más. Bien, ¿por qué? Esa resistencia se pierde, dice ahí, ¿no? Por lo que el condensador se puso, se puso en cortocircuito y desaparece la de 6 ohmios, dice. Sí. ¿Qué pasa acá? Acá hay dos formas de analizarlo. Analizarlo de la forma que dice el libro y la otra analizando de la manera que ustedes lo vean. ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera analizado este circuito mediante corriente de malla. He aplicado la malla, una malla aquí, malla, llamémosle malla I1 y la malla I2, así como estaba en el circuito 1, ¿no es cierto? Y básicamente el resultado de la malla I2 vendría a ser igual a este resultado de acá. ¿Ok? Pueden hacerlo ustedes cuando estén libres y les debería ser esto. Si quieren pueden poner las ecuaciones. Aquí se las nota acá abajito, que sería básicamente, en resumen, algo así. Y 1, 2, pero aquí 2, 3, 6. Perdón, 2, 3 serían 5. 5 más 6 serían 11. Y sería 11 y sub 1. La parte 2 sería menos 6 barra igual a 9,64 positivo. Cierro esta ecuación. Voy a la siguiente, que sería menos 6 más 6 igual a 0. Y me da I1, aquí me da I2. ¿Cuánto le sale esa pequeña matriz, jóvenes? ¿Cuánto le da esa resolución? ¿Alguien sacó el resultado? ¿De dónde salió menos 6 y más 6? La malla 2. 1,93. Y 1. Salieron los mismos resultados. Ok. Esta parte lo hice rápido porque como ya les comenté hace un momento, ya ustedes pasaron circuitos 1, entonces por eso lo hago aquí más directo. Okay. Bien.
Entonces, fíjense que aquí yo no tomé en cuenta el tema del cortocircuito, lo analicé como si fuera un circuito normal y fíjense que me sale lo mismo, ¿no? Se dan cuenta en esa parte que la corriente I sub 2 vendría a ser básicamente la corriente I del inductor, que es 1,93. Ahora, el voltaje sub 0. Voltaje sub 0 tendría que ser solamente la malla I1 multiplicado por 3 ohmios. Si reemplazamos, es también 1,93 por 3, que da 5,78. Volt. ¿Se entiende esa parte, jóvenes, señorita? No, ¿Qué parte no se entendió? lo del voltaje. ¿Cómo calcularías el voltaje en esa resistencia de 3 ohmios? O sea, igual estás haciendo la idea y por él. Sí. Estoy aplicando la ley porque tengo la corriente de malla que circula por ese elemento, que es la corriente de malla I1, y esa corriente la multiplico por esa resistencia que conozco el valor, y por lo tanto, el producto de esos dos me da el voltaje en ese punto, o en ese elemento. Nada más. Una consultita, ese versus 0, si tuviera puesto en el 2, tendría que ser I por 2. ¿Cómo? O sea, lo está calculando por 3 porque el enunciado o el versus 0 está puesto en el 3. Si tuviera en el 2 sería por 2, digamos. Ah, sí. Si estuviera al lado izquierdo, al lado superior izquierdo, sería 2 multiplicado por la corriente que circula a través de ella, ¿no? Y le puse 3 porque está ahí, ¿no es cierto? Está ahí el dibujito, me dice acá. B sub 0 se refiere a esta voltaje de este elemento de 3 ohmios. Entonces el 3 vendría a ser básicamente mi resistencia, ¿no es cierto? 3 ohmios. Y mi corriente era lo que les comenté hace un momento y expliqué la idea. Bien. No hay muchos detalles de esta parte, ya está entendido. Entonces, ¿qué va a hacer la señorita ahora? Va a hacer lo siguiente. En su Excel va a colocar aquí corriente I en tiempo menor a 0 va a ser igual a, nuestro Word sale 1,93. ¿No es necesario poner desarrollo entonces? Solo el resultado y fue. Creo que van a poner igual desarrollo y lo van a juntar a un ladito. Sean totalmente, póngale todo ya, póngale todo. Auxiliar, ¿el desarrollo hay que ponerlo en Excel o hacemos un PDF y lo ponemos? Y lo Compañero, está adjuntamos, escrito o- en el Classroom que pongas en PDF Ah, con ya, ya. fotos. Bien, entonces ahí están esos dos resultados. Está bien esa parte. Aquí nos falta, ¿qué cosa nos falta, Belén, para terminar tu inciso? Hallar el voltaje en el tiempo menor que se va. Casi.
Eh, este es tu Excel, ¿no ves? De estas casillas amarillas, ¿cuál te falta? De la corriente I sub 0. Ya, ok. Ahora, ¿cuánto vale esa corriente? Decimos. Sería lo mismo que hicimos para hallar el voltaje sub 0, pero en vez de colocar, bueno, en vez de hallar el voltaje, reemplazar la resistencia. ¿O no? La diferencia, ¿no? De I1 y menos I sub 2. ¿No? Sí, sería 0. Sí. Aquí fíjense que acá en su PDF dice que esa corriente que está así vertical en esta resistencia 6 ohmios vale 0. Por esta teoría de todo eso. Pero analíticamente, o sea, haciendo el ejercicio, podemos decir, esto lo voy a borrar porque ya creo que está entendido esta parte. Ok. Que básicamente la corriente I sub 0 que está vertical, aplicando los métodos de malla y esta matriz que hemos utilizado, sería básicamente la malla 1 menos la malla número 2. Y Belén, ¿cuánto sale eso? 0. ¿Y cuánto la pondré en Excel? Cuando el tiempo es menor a 0, es 0. ¿Dudas? Siempre 0, como. En el libro dice que I0 es igual a 1.93. Ahí en la parte superior, fíjate. ¿Dónde? Ahí dice I0 igual a 2. ¿Esto? Ese. No es eso. Por eso le decía, lo malo a veces de los ejercicios es que no, ustedes lo ven y inmediatamente ven un 0 y supone que es eso, en realidad no lo es. Fíjate acá, esta I, 0 o la I con la letra O, fíjate que aquí está acompañado, ¿cierto? Están las dos juntas, es como si fueran dos letras, una y dos. Ahora aquí en cambio, distinto, ¿no? Esta corriente que ves acá que vale 2 se refiere a esta acá, que vamos a ver ahorita para el siguiente inciso. ¿Okay? No se me apresuren, lo estamos haciendo con calma. Y bueno, entonces anótense bien esta parte. Entonces el único dato que va a ser distinto va a ser este 9,64 voltios, ¿no es cierto? Entonces donde venga 9,64 le van a poner su valor del Excel y van a hacer este mismo procedimiento. Lo demás no cambió absolutamente nada. Por eso estamos haciendo el ejemplo de su compañera. Bien, seguimos. 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 Vamos a analizar este circuito ahora para un tiempo mayor a 0. Para un tiempo mayor a 0, este circuito se me borró.
para un tiempo mayor a 0. Va. Ahí va. Déjalo. Para un tiempo mayor a 0, ¿qué dice acá? El interruptor está cerrado, de modo que la fuente de tensión se pone en cortocircuito. Ahora se tiene que RL sin fuente se demuestra tanto. Bien. Para un tiempo mayor a 0, mi figura era la siguiente. Está esta resistencia. Está este voltaje, más o menos. El interruptor se cerró, entonces esto se va a cerrar. Esto es 2 ohmios. Esto es 3 ohmios. Esto es 6 ohmios. Y aquí va el inductor. ¿Correcto? Y acá va a ser 2 Henry. Esto va a ser, según su compañera, 9,64 voltios. Y vamos a dibujar los demás elementos. Podría ser más, menos voltaje o voltaje O prácticamente. Esta corriente O y esta corriente I. ¿Qué pasa ahora? ¿O qué nos dice el enunciado? Fíjense que en un tiempo mayor a 0, el interruptor se cerró, está cerrado totalmente, que está acá, está vertical, y tenemos esta fuente conectada aún. ¿Qué pasó aquí? Exactamente. Como se los explico, a ver. Supongo que ustedes han visto en la parte de circuitos 1 el tema de superposición, ¿cierto? Sí, Han visto el tema de superposición, ¿no? Me imagino. Bien. Muy bien. Entonces, han visto ese tema de superposición. Seguramente han visto, supongo que más elementos, ¿no? Como pueden ser la desactivación de las fuentes. ¿Cómo se desactiva una fuente de corriente, Belén? se queda abierto. Okay. ¿Cómo se desactiva una fuente de voltaje? Se cierra, continúa. Cortocircuito. Se cortocircuito. Bien. Bueno. Una línea continua, ¿no? Sí. Exactamente lo que dice su compañera Marina Continua. Bien, bien, bien. Fíjense que aquí pasa algo interesante, algo un poco peculiar, se podría decir, que es el tema que forzosamente nos hemos conectado a una fuente de 9,64 voltios otra vez.
Y ustedes me dirán, Auxi, hace rato me explicó que en un tiempo mayor a cero, si hay una fuente todavía, el circuito vendrá a ser un circuito con fuente. Yo le dije, sí, le acabo de decir eso. Y era porque quién sabe lo contrario. Bueno, el libro está diseñado de diferentes preguntas y problemas y ejemplos, que a veces es un poco misterioso, podría decir, pero tiene un poco de lógica. Si estamos en un ejemplo como puede ser este tema, que es el apartado 7, el tema 7, y estamos aparte viendo que estamos ¿qué más podemos ver acá? En el 7.3, ¿no es cierto? Que vendría a ser circuito RL sin fuente. Obviamente, como estamos en este apartado, obviamente todas las que están aquí, estos ejemplos aquí abajo, son desarrolladas para que sean sin fuente, como es nuestro ejemplo de acá. Aquí está. Entonces, ¿cómo le puedo dar más lógica a todo esto? Bien. Ahora, si en un tiempo mayor a cero, la fuente que está conectada en un tiempo menor a cero se repite otra vez, básicamente lo que hago es hablarla, porque ya la ocupé. Esa sería mi lógica de mí. No sé si se entiende, jóvenes. Igual que en la figura B. ¿Cómo? Igual que en la figura B le decía. Igual que en la figura de... Sí. Bien. Entonces quedaría algo así, ¿no? Esta fuente se va a desactivar porque como ya la ocupé una vez, es redundante ocuparla otra vez, entonces si se me presenta, nuevamente lo que tengo que hacer es eliminarlo, desactivarla y seguir haciendo mi ejercicio. Pero va a haber otros ejemplos donde es otra fuente la que alimenta el circuito, ya no es la misma, sino es otra. Vamos a ver más adelante ya, pero por el momento quédense con esa pequeña eh, ese pequeño dato, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer, jóvenes? ¿Qué más tenemos acá? Podemos hallar tau. Sí. Podemos hallar el tau. Bien. Pero acá también sigue pasando otra cosa. Fíjense que el elemento de 2 ohmios en el problema del sádico ya no está presente. Ya se fue junto con la fuente, se podría decir. Y quedaron la de 3 y 6 ohmios respectivamente que están conectados en paralelo. Ahora les pregunto por qué creen que se fue la resistencia de 2 ohmios. ¿Por qué creen ustedes que también se desactivó? Porque está dentro del cortocircuito. No hay la fuente. No de la fuente. No hay la fuente y tampoco está la resistencia de 2 ohmios.
Bien, en este caso, como les comenté, el tema de superposición. Anda otro link de una vez. Entramos de nuevo. ¿Cómo? Se va a cortar, entramos de nuevo. Sí. Va. ¿Quién lo borró? Se borró, ¿no? Qué raro. Bien. Entonces lo que está haciendo es prácticamente esto, ¿no? Está cortando acá. Está cortando todo. Está, dicho de otra forma, va a estar cortando para no tomarlo en cuenta en el análisis. Es como si lo estuviera desactivando y al mismo tiempo toda esta malla no lo está tomando en cuenta. Se está grabando, sigue. Se puede ver en pantalla, jóvenes. Se puede ver, ¿no? Recording in progress. Ahora ya está grabando. Bien. Entonces, en esta parte lo que está haciendo es básicamente está cortando toda esta parte de la izquierda de la, ¿cómo se llama? De esa malla. ¿Por qué? Por el tema que se quedó en corto circuito esa fuente de voltaje y lo que estaba próximo era esa resistencia. Entonces, también fue anulada. Por lo tanto, nos queda este elemento que es la resistencia de 3 ohmios. Para acá, esta resistencia de 6 ohmios, 3 ohmios, 6 ohmios. Este inductor y este 2 Henry, ¿no? Con sus respectivos datos, que es en este caso la resistencia de 3 ohmios. Ahí se encuentra presente el voltaje de sub 0. Y en la de 6 ohmios se encuentra presente la corriente llamada corriente 0, corriente O. Y la inductancia, básicamente los dos, la corriente, y que es la que nos compete. Bien. Lo que olvidé comentarles, jóvenes, era lo siguiente. Lo importante es un tiempo menor a 0 para los circuitos, ya sea RC o RL, sea con y sin fuente, es que se debe calcular principalmente el voltaje inicial del capacitor. Dicho de otra forma, sería esto: voltaje del capacitor inicial, por eso pongo paréntesis. Y la corriente del inductor inicial. Cero. Y para un tiempo mayor a 0, se debe calcular lo que es el llamado tau, la corriente infinito del inductor o la corriente, perdón, corriente del capacitor infinito. Bien. Eso es lo que se debe calcular en esos tiempos. Por práctica se los digo. Pero quiero voltar. Bien.
son esos elementos que se deben calcular en cada tiempo. Como nosotros solamente tenemos o hemos llegado hasta el tema del circuito RC/RL, estos aquí aún no nos competen, solamente sería el tau. Y el tau, ¿a qué va a ser igual? Está acá arriba, se las anoté. A la inductancia dividido a la resistencia de Thevenin o resistencia equivalente. Este tau va a ser igual a inductancia dividido resistencia de Thevenin. Y la resistencia equivalente de este circuito básicamente es estos dos elementos que es el 3 y el 6 que están en paralelo. Acá hay un nodo, acá hay otro nodo y cuando comparten dos nodos significa que solamente están en paralelo. Que sería la resistencia equivalente o resistencia de Thevenin. Va a ser igual a esos dos elementos en paralelo. Hay dos fórmulas. Una que es multiplicar ambos elementos y también sumar ambos elementos. Y sería 3 por 6, 18, dividido 3 más 6 sería 9, ¿no es cierto? Novena 1, novena 2. Entonces la resistencia de Thevenin o la equivalente vendría a ser 2 ohmios. Y como nos encontramos solamente con una sola inductancia que es un valor de 2 Henry, ponemos el 2, ponemos aquí, otro 2, y esto significa a un segundo. Entonces tau va a ser a un segundo. Seguimos y reemplazamos estos elementos en la fórmula que veíamos que era esto, ¿no? Corriente del inductor en función del tiempo va a ser igual a la corriente del inductor inicial multiplicada por E a la menos T sobre tau. Y la corriente inicial de esta inductancia es la que hemos calculado aquí arriba, que es esta corriente I, que es 1.93. 1,93 por E a la menos T. Y tau como vale 1, entonces sería menos T solamente. Esto en amperios. 2 aguijones. Ya. Y esto por ese caso es para un T mayor a 0. Entonces, para la señorita, la corriente I en T mayor a 0 vendría a ser 1.93 por E elevado, no sé cómo sería. ¿Alguien sabe cómo pondrá esa parte de exponente aquí en Excel? Porque lo desconozco. El símbolo creo que está arriba. Hay un símbolo. Parte derecha arriba. Creo que hay símbolo. No hay aquí mi mouse. Shift y la tecla que está al ladito de la P, creo que. Bueno, en mi teclado es eso. Exactamente así es. Borras uno. Copia el chat. O alt con esa letra. Pues la verdad, esta parte no. Entonces, Ponele un asterisco y listo, ya vamos a saber qué hago es. pero ahí está ya. O sea, en sí no se desarrolla más y se lo deja ahí nomás. Sí. Luego sigue los demás, pues, ¿no? Siguen los demás para analizar. Bueno, seguimos. Arte.
Bien. Bueno. Tenemos aquí la corriente del inductor que va a ser en función del tiempo, o sea, un tiempo mayor a 0 de 1.93 por E a la menos T. Ahora, para los otros elementos, como ser el elemento del, que nos falta la corriente la corriente vertical, la que es con una letra O, eso nos falta también analizar. Y luego el voltaje nuevamente. Entonces, procedemos a hacer lo siguiente. Ya, sigamos. Voy a ocupar este gráfico acá arriba, porque ya se me acabó la hoja. Para el T mayor a 0 tenemos el siguiente gráfico que es esta resistencia, este elemento de aquí, la pizarra. La resistencia, este elemento de acá, esta inductancia, están aquí los 3 ohmios, más menos DO, están aquí los 6 ohmios, la corriente ya. Ya. Tenemos esto, ¿no? Tenemos esto otra vez. Nos falta calcular la corriente O y el voltaje O. ¿Cómo hacemos eso? Bien, lo que podemos hacer es algo bastante interesante, que es aplicar la ley de tensión de Kirchhoff o la ley de corriente de Kirchhoff. En ese caso es totalmente distinto. Copia el chat. Bien. Nosotros conocemos ahora el valor de la corriente I, que es la que está en verde. Tenemos como único valor ese dato y lo demás son incógnitas. ¿Qué podemos hacer nosotros para calcular los demás? ¿Qué sugieren ustedes? Bien. Podemos hacer lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos este elemento que es que son los 2 Henry. Y aquí está este simbolito de esta flecha que va hacia abajo, que me indica que es un elemento pasivo. Y los elementos pasivos que consumen energía, como son las resistencias, capacitores e inductores. La nomenclatura es la siguiente, ¿no? Es el símbolo más y el símbolo menos. Más menos voltaje de este inductor. Bien. Para que exista el voltaje de un inductor, la corriente del inductor debe variar con respecto al tiempo. Una forma diferencial. ¿Ok? ¿Y cómo varía eso? ¿O cómo podemos hacer todo eso? Nosotros tenemos que el dato de la corriente I sub L en función del tiempo va a ser igual a 1,93, que era el valor que le salió a su compañera,
por E elevado a la menos T sobre tau, pero como tau era 1, se quedó ahí nomás, es amperio, etc. Nosotros debemos derivar esta función. Debemos derivar esto aquí y reemplazar en el dato. ¿Alguien podría decirme cuál es la derivada de esta función con respecto al tiempo? Lo mismo, pero con un negativo por delante. Claro. Este t baja como el exponente, se deriva, que en este caso sería derivada de t con respecto al tiempo, sería 1. Sería menos 1 por 1.93, se queda lo mismo, 1.93. Se copia lo mismo, e a la menos t. ¿Y qué unidades serían estos? Serían amperios sobre segundo. ¿Ok? Reemplazo esto que he sacado aquí. Reemplazo estos 2 henrios acá. Y tengo automáticamente el valor del voltaje del inductor, que vendría a ser 2 henrios multiplicado por todo eso, que sería menos 1,93 por E a la menos T. ¿Y cuánto de esos jóvenes? Multipliquen. ¿No sería menos 2 ahí? ¿Cuánto sale esto? ¿De dónde salió el 2? Me olvidé, me perdí. El 2. De esta fórmula. Ah, L reemplazaría la resistencia, ¿no? O sea, inductancia, ¿no? Sí. ¿Cuánto sale esa multiplicación? Menos 3,86. Ok. Menos 3,86 E elevado a la menos T voltios. Anotamos esto acá. En realidad no, esto no tiene que ver. Sí. Tenemos este valor que nos va a servir ahorita. Y respecto a su duda, señorita, ahorita vamos a resolver por qué el negativo, todo eso. Vamos a aplicar esta ley que se llama ley de tensión de Kirchhoff, que básicamente es que la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado va a ser siempre igual a 0. Vamos a hacer aquí lo que se llama una supermalla, que va a ser todo el contorno exterior de este circuito. Esto de acá. En sentido horario. Aplicando eso, ¿qué tensiones tenemos? Tenemos el aquí, la tensión que está aquí arriba y la tensión que está aquí a la derecha, que vendría a ser, si lo hacemos en sentido del reloj, y empezamos por acá, aquí entra positivo y sale negativo. Sale negativo. Sale negativo el voltaje O. Ya. Hacemos esta supermalla al contorno. Pasando por acá. Sale negativo menos B O
seguimos y sale también negativo B sub L igual a 0. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros aquí ahora para calcular lo que nos falta? BO, ¿no es cierto? Belén. Sí. ¿Cómo calcularía usted la B sub O si tiene esta ecuación de acá? Que BO es igual a menos BL. BO va a ser igual a menos BL. ¿Y cuánto vale B sub L? Menos 3,86 por E a la menos T. Y al final, ¿cuánto va a valer todo esto? Lo mismo, pero con signo positivo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Entonces veo un tiempo mayor a 0, hacerle esto, que es para un tiempo mayor a 0. Tenemos entonces esta parte que sería más 3,86 E elevado a la menos T. Y para la corriente I0, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para esa corriente ahora? ¿Qué podemos hacer, señorita? Bien. Miren esta parte. Fíjense que aquí tenemos otro elemento que está acá, los 6 ohmios, la corriente I sub O que está aquí vertical, que es lo que queremos calcular, y todos estos elementos. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser una pequeña demostración, que sería la llamada ley de Ohm. La intensidad O va a ser igual al voltaje, en este caso el voltaje de esa resistencia de 6 ohmios, que yo no conozco, pero lo noto aquí por si acaso, dividido esa resistencia de 6 ohmios, que sería aquí solamente 6 ohmios, ¿correcto? Ahora fíjense que algo interesante, que el voltaje de esas 6 ohmios, básicamente como están aquí estos únicos elementos, que es esta resistencia y este inductor, el voltaje en paralelo va a ser el mismo, entonces copiamos todo esto. Decimos que aquí sería voltaje de sub L, dividido entre las 6 ohmios. Voltaje de sub L esto de acá, que sería menos 3,86 E a la menos T dividido entre 6, ¿cuánto da eso? ¿Aló? Menos 0,64,3. Ah, claro, por favor, no escucho nada. Menos 0,643. E a la menos T amperes. Ok.
Bien. Entonces aquí sería menos 0.643 e elevado a la menos t. Es lo malo de esta cosa. Ya está. Bien, entonces con eso hemos terminado el ejercicio. Ustedes ven cómo sé que terminamos el ejercicio. La corriente aquí, la corriente que hemos calculado, el primer inciso, que sería corriente I, que está por acá. Si T va a ser igual a 0, esto va a ser E elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. 1 por esto. Mismo. Lo mismo. Entonces, es lo mismo acá. Tensión, lo mismo acá, tensión, hasta la tensión, hasta la tensión. Aquí está. 0.86, ¿no ven? A ver. Sí. La otra. ¿Cuánto? Ahí está. Ahí acaba. Y así es como deben rellenar ustedes. Sí, porque el B0 era igual a menos B. ¿Por qué negativo? Apliqué ley de tensión de Kirchhoff en un circuito cerrado. Velo esta parte de atrás en el video. Estoy un poco cansado para repetirlo. Bueno. Entonces ahí terminaría el ejercicio. El 1. El 1. Véanlo, háganlo con sus respectivos datos y guíense por esto, por todo el análisis que le hice y le va a salir lo mismo. Obviamente tardamos más por el tema de que hay que explicarlo todavía y hay que ahí escalarle, ¿no es cierto? Todo eso. Es más cortito para hacer. ¿Cómo graficaríamos eso? ¿Cómo graficarían esto? Lo que él dibujó. Ven esto de aquí, ¿no es cierto? Esto que va a estar de color celeste. Ya. Grafíquenlo ustedes en su calculadora y copien solamente lo que les da. Básicamente sería una función que va cayendo, va a ser decreciente. Aquí me voy con todo eso. Sería esto de acá. Dicho de otra forma para nosotros, a ver, para que lo terminemos una vez. Para nosotros sería algo así. En vez de aquí un 2 para Belén.
En vez de un 2, ¿qué sería? A ver. En vez de un 2, ¿qué sería? Sería el 1.93. Y en vez de aquí menos 2 tercios, vendría a ser 0,60 menos, ¿qué más? 64,3. Nada más. Ese sería el gráfico. Pregunta. El segundo ejercicio, ¿cuándo lo vamos a ver, auxiliar? No lo sé. Mañana será. Temprano, por favor. Voy a decir al docente que lo ponga para el lunes mejor. Sí. El 7-2 parece que es más corto. Ya, entonces, mañana lo hacemos, yo creo que después del mediodía, después del almuerzo, y se lo hago rápido, y ustedes lo hacen para la noche, que ya estaré ocupado. Ya. Voy a hacer más rápido que... Yo tengo algunas auxiliaturas el sábado en la tarde, pero si lo hacemos al mediodía y si no tardamos mucho, puedo quedarme hasta el final, pero si tardamos un poquito más, no sé si hay problema con que me salga más temprano. Te va a grabar la clase de más. No es por la grabación, es asistencia. porque exactamente la asistencia. ¿Pero va a valer la asistencia mañana acaso? Oh, vale. Ya, sáquele screen, por favor, pues si se pierde el documento. Voy a dar unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Espere. No, mejor se la paso. Ya, es que está desordenado. Como le decía, la hoja se inicia por un lado, está todo desordenado. Pero si ven el video, la van a ver. Chicos, nos vemos. Hasta luego.